El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre colegio, rumbo a los 100 años de historia. Saludos, soy Asyadet Vélez Candelario, directora asociada de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre colegio. Precisamente el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico está próximo a cumplir sus primeros 100 años de fundación. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida del antes, ahora y siempre colegio? De eso hablamos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Y le damos la bienvenida al doctor Fred Soltero Harrington, quien es el segundo rector del Recinto Universitario de Mayagüez y quien nos va a hablar de esos primeros años de vida del antes, ahora y siempre colegio. Bienvenido, doctor Soltero, a Foro Colegial. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y darnos el placer de su presencia en este programa. Usted, básicamente, pues usted ha sido el segundo rector de esta centenaria institución de lo que es el Recinto Universitario de Mayagüez, que todo el mundo conoce, ¿verdad?, como el Colegio de Mayagüez. Además, usted escribió precisamente por eso, ¿verdad?, el libro 50 años de historia colegial. Correcto, sí. En él se recopilan específicamente esos primeros 50 años de vida de esta institución. Yo me gustaría que nos contara un poquito. En ese libro hacemos una referencia a los primeros 35, pero después los últimos 50 cubre del 1945 al 1995 y por eso se tituló 50 años de historia colegial. ¿Y cómo fue esa historia del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez? Bueno, cogimos el 1945 como base, porque realmente ahí fue que el colegio vino a crecer y a convertirse en lo que es hoy una institución de primer orden. La ley universitaria de 1941 fue la que creó el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, porque originalmente pues era una rama de la Universidad de Puerto Rico y en el colegio lo que había era un decano. En el 1941 fue que se aprobó la ley universitaria y se creó entonces separado con autoridad administrativa y programática el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Y entonces el rector de la universidad en ese momento era don Jaime Benítez. Y don Jaime Benítez pues quiso nombrar a un profesor de Río Piedras como el primer vicerrector, que fue el cargo que se creó para esa posición. Y realmente ahí fue que ocurrió la huelga más grande que ha habido en todo el colegio, que duró 9 meses, porque el colegio entero se tiró a la calle y protestó, y el colegio se cerró desde marzo hasta diciembre de ese año. Y consecuentemente tuvieron que posponer la graduación un semestre para que eso de los graduados de ese año, de 1943, se pudieran graduar en el verano de 1943. Doctor, pero usted me habla de 1941 y lo que nosotros celebramos el 23 de septiembre de 1911, esta fecha emblemática que nosotros celebramos, que ya próximamente pues el año que viene, en 2011, vamos a celebrar 100 años. Háblenme un poquito de esa fecha. Bueno, lo que pasa es también que ahí realmente el colegio empieza a crecer en el 1943, cuando nombran a don Luis Estefani el segundo vicerrector del colegio, ya que el primero fue el doctor Axmeyer. Pero aclaramos que la fecha de fundación es el 23 de septiembre. Bueno, sí, porque los primeros años realmente fueron muy, muy difíciles. Se empezó en nada, se empezó con un terreno que se compró para hacer la institución, pero realmente el crecimiento durante esos primeros años fue tan limitado que al principio los estudiantes que se cogían eran graduados de 8º grado al principio, y fue creciendo en calidad y en requisitos hasta que finalmente el colegio se convirtió en una verdadera institución universitaria a fines de los años 30, y ya cuando entra don Luis Estefani es que el colegio se convierte realmente en una institución
educación de primer orden. Que don Luis Estefani entonces fue el primer vicerrector. El segundo, porque el primero fue okay. por el causó la huelga, y entonces vino don Luis, y don Luis tuvo 23 años como dirigiendo desde 1943 hasta 1966. Y entonces, ¿quiénes fueron específicamente del 1911 los fundadores de lo que es el Colegio de Mayagüez? Los 3 fundadores que se reconocen del colegio pues fueron don José de Diego, que era el líder legislativo de Puerto Rico, que hizo posible que la legislatura aprobara esto. El señor D.W. May, que era un americano, un científico que era el director de la Estación Federal, y su ayudante, don Carmelo Alomar. Y las múltiples comunicaciones y reuniones que tuvieron y gestiones, y finalmente dieron fruto cuando se aprobó la ley creando el Colegio de Mayagüez en el año, y empezó a trabajar en el septiembre de 1911. Y los 3 fundadores que se atribuye el trabajo fue a D.W. May, que fue el principal actor, a don José de Diego, que era el legislador que lo hizo posible, y don Carmelo Alomar, que era el ayudante de eso. Vamos a seguir hablando de este interesante tema sobre la historia colegial luego de esta pausa.